referente a COVID nos los va a tocar el siguiente ponente, que es el doctor Alfredo. Entonces, sí les pido que seamos pacientes. Y si hay temas solamente de SABIS, del tema que otorgó la doctora Ana María Santibáñez, entonces tengan a bien de hacerlas en este momento. Pueden levantar su mano o escribirlas en el chat. Enfermero Carlos, adelante, puede abrir su micrófono. Bueno, ¿me escuchan? Fuerte y claro, adelante. Mi pregunta es porque en mi caso, yo estaba bien, cuando me aplican la vacuna de COVID, inmediatamente inició el cuadro de COVID, compatible a COVID, y me hice la prueba en los días que corresponden y dio positivo. Entonces, a mi criterio, con lo que me pasó a mí, considero que la vacuna me desencadenó el cuadro. Ahora mi pregunta es, ¿se considera ese SABI o cómo se le puede llamar a eso? Sí, Carlos, buenos días. Claro que con mucho gusto. Mire, yo les había comentado que puede ser que usted haya estado ya infectado y no había tenido manifestaciones. Recuerde que las manifestaciones se pueden presentar hasta 3 días después del contacto con un paciente infectado. Por lo tanto, si a usted le aplicaron la vacuna y posteriormente presentó sintomatología de COVID, pues bueno, esto ya fue una asociación coincidente con la vacunación, pero sí se tiene que notificar porque tenemos que investigar realmente si realmente era un cuadro de COVID, si realmente era otra situación, por lo tanto sí debemos de notificar esta situación. A pesar de que ya, bueno, ya si usted ya se hizo la prueba de COVID y salió positivo a COVID, bueno, pues ya es una situación que realmente nos está dando que es una enfermedad de COVID y ya no hay ningún problema. Pero si no se tiene la prueba, sí tendrá que notificarse. Ajá, mi siguiente pregunta creo que no me quedó muy claro en cuanto al reporte de los SABI. ¿Hay un término de días para cada vacuna o es un solo tiempo para todas las vacunas? Porque decía ahí que, a ver, perdón, no les decía que 30 días por ahí, escuché o escuché mal. Sí, mire, es dependiendo de la vacuna, Carlos. Tenemos, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo, la vacuna contra SRP. La vacuna contra SRP, la temporalidad va a ser dentro de los primeros 7 días cuando vamos a presentar nosotros las manifestaciones por la vacuna de SRP. Que pudiera ser un exantema, fiebre, etcétera. Pero si ya pasó, pues realmente eso ya no es por la vacunación. Pero, por ejemplo, la vacuna de BCG. La vacuna de BCG puede presentarse hasta dentro de 6 meses o 1 año. Puede presentarse una BCG-osis, por ejemplo. Entonces, todo va a depender de la temporalidad de la vacuna. Ya en algún momento me darán un espacio para que yo pudiera hablarles de cada uno de los SABI por vacuna, pero también lo tienen en su manual de vacunación, en el manual de SABI, donde viene la temporalidad para cada vacuna y cada vacuna es diferente. Por ejemplo, vacuna contra COVID-19, ahorita nuestros expertos nos están diciendo que son 30 días para que se presente un SABI de tipo neurológico. Para de tipo anafiláctico hasta 7 días podrá presentarse. Entonces, todo depende de la reacción adversa que pudiera presentarse y de la vacuna. Ok, sí quedó contestada mi pregunta. Gracias. Maestra, voy a contestar una donde me están refiriendo en el chat. Claro que sí, doctora. Yo vi que antes de esta dice, doctora Ana María, buenos días, disculpe, si un niño acude con un tratamiento incluyendo antibiótico, ¿se puede aplicar cualquier vacuna? Miren, ustedes sí pueden aplicar, dependiendo el tratamiento, si es un antibiótico, el paciente ya no tiene sintomatología, ustedes pueden aplicar la vacuna sin ningún problema, pero yo aquí sí les pido que al personal, si es el personal de enfermería quien va a aplicar la vacuna, que ustedes tengan
una evidencia del médico tratante para que él pueda dar la indicación y no haya ningún problema. Recuerden que es muy importante que el paciente sea valorado para que podamos nosotros o no aplicarle la vacuna. No hay ningún problema si el paciente a lo mejor ya lleva 15 días tomando penicilina y no tiene ningún síntoma y me lo mandan a vacunar, no voy a tener ningún problema. Pero sí voy a tener problemas si el paciente tiene 15 días y a lo mejor tiene COVID y no se le quita la sintomatología y yo lo vacuno, pues claro, es un paciente inmunosuprimido, ¿no? Por lo tanto, siempre tienen que tener ustedes como lo que es ya la ratificación del médico tratante para que puedan aplicar la vacuna. Luego, otra pregunta dice de Everardo, con respecto al uso de antipiréticos, ¿debe ser con medios físicos? ¿Deberá ser con baño, con agua fría o tibia? Bueno, aquí ya les había hecho mención a ustedes. Efectivamente, recuerden que la respuesta inmunitaria siempre va a tener una duración. Por lo tanto, pues en las primeras 24 horas ustedes no van a poder bajar la fiebre con ningún antipirético. Por lo anterior, ¿cómo debemos de poner las compensas de agua? Deben de ser compensas de agua fría sobre la cabeza, donde tenemos el centro regulador de la fiebre, es el hipotálamo. Por lo tanto, vamos a colocarlo en la cabeza sus compensas de agua fría. No vamos a poner el hielo directamente, ¿verdad? Pero vamos a poner compensas de agua fría. Si lo bañamos, lo vamos a bañar con agua tibia, porque también si está muy fría el agua, pues podemos provocar alguna complicación en el paciente. Y sobre todo que no haya, por ejemplo, lo que son, se me fue el nombre, lo que son áreas que esté circulando el frío, etcétera, ¿cómo se le llama? Bueno, que no haya cambios bruscos de temperatura, eso quise decir, porque si no podemos provocar alguna otra situación. Por eso es importante que nosotros pidamos a las mamás que lo hagan con compensas de agua fría o que los bañemos con agua tibia. Eso es cuanto. Muchísimas gracias, doctora. Si hay alguna otra duda, compañeras, compañeros, es cuánto hacerla. Pueden levantar su mano o aperturar su micrófono. ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud, adelante. No hay inconveniente de la institución que sean, de la unidad médica que sea. Aquí lo importante es que todas y todos participen. ¿No? ¿Ya no hay ninguna otra duda? ¿Todo quedó muy claro? ¿Seguras y seguros? Doctor Agustín, ¿algo para reforzar, preguntar, identificar? No, maestra, entendido bien y no tenemos dudas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Alex, ¿alguna duda, retroalimentación? No, ninguna, maestra. Muchísimas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias, doctora Santibáñez. Agradecemos su participación y colaboración con todos y cada uno de nosotros. La verdad que estoy observando los mensajes internos que me llegan. Le mandamos una enorme felicitación. Muy claro su tema, muy conciso, muy preciso. Y yo espero que con este fortalecimiento que tenemos de SAVI, todas y todos nos vayamos con una retroalimentación efectiva y quienes ya tengan su contraseña de Amates puedan entonces hacerle un buen uso para notificar sus ESAVIs, siempre y cuando cuenten con toda la metodología que la doctora Santibáñez les acaba de compartir, ¿sale? Pues muchísimas gracias, doctora Santibáñez, en nombre de todos nosotros. Me dicen que hay una pregunta de Amadeo. Sí, acabo de ver, dice, mi pregunta es, ¿hasta dónde termina nuestra responsabilidad de notificar un caso si la familia decide llevarlo inmediatamente a particular? Bueno, ¿hasta dónde termina su responsabilidad? En el momento que la paciente se va, la vacunan, le dan ustedes la recomendación y el paciente no llega porque le causa preocupación el ESAVI, porque ustedes no van a saber si realmente presenta un ESAVI y la paciente va a un particular, pues ahí ya terminó su responsabilidad de ustedes, a menos que posteriormente muchos tienen como contacto con los médicos particulares, y si el médico particular notifica el ESAVI, bueno, pues nosotros tenemos como responsabilidad de notificarlo. Así es, muchísimas gracias. Y doctora Santibáñez menciona que se considera un error técnico.
Un error técnico es todo aquel error que tenemos dentro del procedimiento de la vacunación segura. Recuerden que es desde la elaboración hasta lo que es el desecho final de los ESAVI. Entonces, cualquier situación que se presente dentro de lo que es la elaboración, la aplicación, la administración o el desecho final, pues vamos a considerarlo como un error técnico. Puede ser hasta errores en lo que es dosis, en lo que es la edad del paciente, etcétera. Por eso es muy importante que nosotros vigilemos lo que es la vacunación segura. Muchísimas gracias, doctora. Pues muchísimas gracias, doctora, por toda su participación, apoyo y colaboración con el Estado de Guerrero. De antemano, a nombre de las autoridades de la Secretaría de Salud, le agradecemos enormemente su participación y aclarar todas y cada una de nuestras dudas del personal operativo, y le haremos llegar un reconocimiento del mismo. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos ustedes, maestra Lynn Zamacona, a sus órdenes, y quedo atenta. Gracias.